Voy a leer nuevamente los versículos que leímos al principio y que dice así en Lucas, capítulo 6. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina. Este mismo pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y ahí dice que el que construye su casa sobre la arena, dice que él, Jesús, lo compara a un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Viene el río, el viento y se lleva la casa porque no tiene fundamento. Es un insensato, es una persona que no piensa lo que está haciendo, lo que va a hacer. No piensa en lo que puede venir más adelante y hacer caer lo que está construyendo, porque lo construye sobre la arena. Y al que construye sobre la roca, dice que esa persona es una persona prudente, una persona que piensa en lo que va a hacer, piensa en los riesgos a que pueda estar sometida su construcción, piensa en que estará más segura si la casa es edificada sobre la roca. Aquí en Lucas, él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto quiere decir que hay hombres y mujeres que de alguna manera llaman al Señor Jesús Señor, pero no hacen lo que Él dice. No consideran, no enjuician lo que van a hacer o lo que están haciendo. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hay mucha gente, el mundo llama a Jesús Señor, Señor, pero no hace lo que Él dice. Entonces hay que considerar muy bien la expresión de Jesús en este capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Todo aquel que oye mi palabra y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y los hace o las hace, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece. El que oye las palabras del Señor Jesús y hace lo que Él dice,
Dice que es semejante, es parecido, igual al hombre que al edificar una casa escarbó, ahondó, es decir, hasta que encontró base dura, hasta que encontró una roca y puso el fundamento de la casa sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así es que aquel que no construye, que no fundamenta su casa sobre la roca, su construcción sobre la roca, es señalado como un hombre imprudente, que no piensa en el mal que le viene por ser precisamente un imprudente. A diferencia de aquel que construye sobre la casa o construye la casa sobre la roca, es muy diferente al imprudente. Construir sobre la roca es hermoso. Pero vamos a ver ahora a quién señala Jesús, a quién señala la palabra de Dios como la roca. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, hay 5 versículos donde a Dios se le presenta como la roca, al Padre. En Deuteronomio 32, versículo 4 dice, voy a leer el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios hace, lo hace perfectamente. Él es, dice, la roca cuya obra es perfecta. En el versículo 15 del mismo capítulo de Deuteronomio 32, dice así, pero engordó Jesurún, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Menospreció a Dios, el Dios de la Biblia. En el versículo 18 dice así, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. El olvidarse de Dios, de nuestro Creador, significa hacerlo a un lado para poner a alguien o a algo en el lugar que le corresponde a Dios. Eso está diciendo aquí Moisés en este cántico. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Esto es en el versículo 18. En el versículo 30 del mismo capítulo dice,
¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Fíjense bien lo que dice. La roca de ellos, es decir, aquí hablo de los enemigos del pueblo de Israel, o el profeta Moisés, en este cántico para el pueblo de Israel está diciendo que la roca de las gentes no es como la roca de él, de Moisés y del pueblo de Israel, en este caso el pueblo hebreo, porque todavía va a llegar a las tierras prometidas. Estos son los 5 versículos en donde Moisés en el libro de Deuteronomio nos presenta a Dios como la roca. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice así: yéndose, me estoy equivocando, segundo de Samuel, estoy en el primer libro de Samuel 22, por razón no salía el versículo, dice así: y dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Es decir, de Dios viene nuestra fuerza espiritual y de Dios viene nuestra libertad. Por eso dice, es mi roca y mi libertador. En el libro de los Salmos, en el Salmo 89, nos dice así la palabra de Dios, de la siguiente manera en el versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Sin duda que está hablando Dios aquí, el Padre, que está hablando de Cristo. Él me clamará, mi Padre eres tú. Para poder entender, tener una idea de esto, es cuando dice Él me clamará. Recordemos cuando Jesús fue crucificado. Creo que las primeras palabras que Él dijo en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Puede ser que esto sea una referencia a estas palabras de Jesús, cuando en el Salmo 89, versículo 26, Dios dice a través del salmista: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Por eso en el versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Como vemos en todo el Antiguo Testamento, hay 6, 7 versículos donde se nos presenta a Dios
como la roca de fortaleza, como la roca de protección, como la roca de salvación. Ahora veamos qué nos dice la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, lo siguiente: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados. Cuando dice aquí bautizados, no se refiere a ningún acto de ceremonia como la que se realizaba o se empezó a realizar en el Nuevo Testamento con los primeros creyentes en Cristo Jesús, sino usa la palabra bautizados porque recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y para decir Pablo que fuimos metidos entre las nubes y el mar, tiene que usar la palabra bautizados. Es como cuando en el Evangelio de Lucas el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado. Cuando el rico le dice a Abraham: dile a Moisés que meta su dedo en agua, en el original, en el griego dice que bapso su dedo, bapso, que quiere decir bautizar. En realidad, en el original no es mojar, sino es meter el dedo en agua. Pero para decir meter el dedo en agua, se usa la palabra bapso, que quiere decir bautizar. Entonces no hay ningún acto de ceremonial de bautismo en la cuestión que nos menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, cuando dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, porque de esto se agarran los católicos para decir que todos, hasta los niños fueron bautizados. En eso pretenden sustentar de una manera totalmente equivocada, errónea, el llamado bautismo de los bebés, que después de todo ni es bautismo, sino es rantizo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin duda alguna, referencia del apóstol Pablo en este versículo es al recuerdo histórico en la vida del pueblo de Israel, cuando Moisés tuvo que golpear la roca para que saliera agua y bebiera todo el pueblo con sus animales. Pablo hace recordar a los corintios este pasaje de la vida del pueblo de Israel, o del pueblo hebreo, como querramos llamarle. Pero dice Pablo que todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que para Pablo, como judío, como fariseo y ahora como apóstol de Jesucristo, está diciendo que la roca desde el Antiguo Testamento, así como se presenta al Padre como la roca, así también Cristo es la roca. Ahora, consideremos lo que dice
el Evangelio de Lucas, en donde leímos hace un momento: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Así es que la persona, el hombre, la mujer que verdaderamente va a Cristo Jesús, que oye su palabra, que ahora tenemos la palabra de Él, ahora Cristo no está físicamente, pero todo hombre y toda mujer puede ir a Cristo espiritualmente. Puede ir a Cristo y depositar su total confianza, su fe en la persona de Cristo. Jesús dice: aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Si vamos a Él y oímos su palabra, Él dijo en su enseñanza, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Él dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquel que va a Él, que oye su palabra y que la acepta, es semejante, es parecido al hombre que edifica su casa, que funda su casa sobre la roca, no sobre la arena. Ese es el reclamo, podemos decir, del Señor Jesús a todo hombre y a toda mujer que le llama Señor, pero que no pone verdaderamente toda su fe y toda su confianza para la salvación, para su salvación en Cristo Jesús. Aquel o aquella que divide su fe entre Cristo y una iglesia, entre Cristo y una persona, llámese como se llame, no está haciendo lo que dijo Jesús aquí, o más bien está entre las personas a quien Jesús le está diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? En otras partes de la Biblia, Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, la fe completa, absoluta, total, la confianza plena para la redención y para la salvación, no es algo que tiene que ser compartido entre Cristo y determinada iglesia. No es algo que tiene que estar compartido entre Cristo y un hombre y una persona. Porque bien dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todo esto es actual, es actuante, permanece desde Cristo hasta nuestros días, hasta que Cristo venga por su iglesia. No puede cambiar, no va a cambiar. No funciona aquello de que hay salvación ordinaria y hay salvación extraordinaria. Creo que ya deben tener una idea de lo que es salvación extraordinaria, ¿no?
El mundo católico romano dice que la salvación extraordinaria es ahora en ese tiempo, que hay que creer en el Santo Papa. Y el que no cree en el Santo Papa está condenado, se pierde. Especialmente de todo el pueblo evangélico que solamente acepta a Cristo como el único Salvador, la Biblia como la regla de fe de su vida, de sus creencias, sus prácticas, está perdido, porque no cree en el Santo Papa, porque tampoco cree en la Iglesia. Eso es lo que ellos le llaman la forma de la salvación extraordinaria. Y la palabra de Dios no da lugar a otro método, a otra forma de salvación. La única forma de salvación es establecer la fe, es construir la casa, es que la iglesia esté fundada no sobre un hombre. La fe debe estar fundamentada no sobre una persona o una cosa, sino exclusivamente en la persona de Cristo Jesús. Por eso el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 2 y versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, le dice él a la congregación cristiana reunida en la ciudad de Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Cristo Jesús. Sobre él, cada vida de cada hombre y cada mujer verdaderamente convertidos a Cristo, cada uno de ellos es morada del Espíritu Santo, es morada de Dios, y por lo tanto como congregación, como iglesia, somos, como dice Pablo en otra de sus cartas, la casa de Dios. Por eso es que le dice a Timoteo que se debe dar gloria a Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque en cada congregación, que es una iglesia, una verdadera congregación cristiana, no son más que personas que forman, que tienen cada una de ellas habitando en sus corazones a Cristo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos son la congregación y ellos son la casa de Dios, son la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de cada creyente debe ser Cristo, porque Cristo es la roca. Dios es la roca. El mismo apóstol Pedro dice en su carta que debemos edificarnos como piedras vivas sobre Cristo Jesús. Quiera el Señor bendecirnos, bendecir a cada uno de los presentes, bendecir a toda la iglesia que están en sus casas, sin duda orando, reunidos, leyendo la Biblia, y que sigan reafirmando su fe cada día, confirmando, reafirmando, sosteniendo su fe sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén.